¿Cómo les va? Un nuevo encuentro de puertos argentinos con Ángel Elías, como siempre aquí en el Provincial Radio Online y en provincial.com.ar. ¿Cómo te va, Ángel? Como siempre, un gusto saludarte y la primera pregunta siempre es la misma. Hoy, ¿de qué hablamos? ¿Cómo andás? Hola Marcelo, ¿cómo estás? Bueno, un gusto de nuevo compartir con vos y con tu audiencia, ¿no? Este, Mira, se me había ocurrido, haciendo un repaso de las cosas que fuimos hablando, que en principio habíamos recorrido el conjunto de los puertos de la Argentina, como una primera cuestión. Habíamos visto cuáles son las funcionalidades que tienen los puertos para promover el desarrollo económico, para generar mejoras en la economía de las regiones. La última vez vimos un poco las rutas marítimas más importantes y cuáles son los puertos más importantes del mundo, ¿no? Partiendo de la base de que los puertos son justamente el actor del comercio internacional más importante, porque habíamos dicho entre el 85, el 87 o el 90, según cómo se lo mida, del comercio exterior va por barcos, ¿no? Hoy me parece que podríamos repasar un poco cómo se viene saliendo de la situación en la que puso a los puertos los efectos tan graves que ha tenido la pandemia. Y en esa situación lo que habíamos visto fue que en un principio el funcionamiento de los puertos de la Argentina habían tenido algunos problemas que se dieron justamente por el hecho de que los barcos no pudieran llegar, que los barcos estuvieran mucho tiempo demorados para salir o para atracar en los puertos chinos, que como verás son los puertos desde donde viene la mayor parte de las importaciones que hace el mundo, ¿no? Pero en la Argentina también. Eh, Vimos después que lo que se pudo hacer fue resolver situaciones muy graves que tenía que ver con que había una cuestión con respecto a las infecciones del COVID que hicieron que en muchos lugares se estipularan o se establecieran casi como aduanas internas, porque algunos intendentes no dejaban que se ingresen los camiones a sus pueblos o sus ciudades. Eso pasó claramente en el puerto de San Lorenzo, en los puertos que están en Timbúes, en los puertos que están en, en Puerto San Martín. Bueno, esas cosas se resolvieron a través de una tarea en conjunto que se hizo desde Buenos Aires en el Comité de Crisis, que se conformó justamente en la Subsecretaría de Puertos y de Vías Navegables. Ese comité de crisis hizo que se fueran estableciendo protocolos y prácticamente todos los barcos que llegaban o que tenían que salir de la Argentina pudieron hacerlo. Lo que pudo haber es algún cambio en los volúmenes de carga, ¿no? Los puertos trabajaron un poco menos en el inicio y se fue dando una situación que de a poco se fue corrigiendo. Ahora bien, lo que sabemos es que de ahora en adelante va a haber que reorganizar todo, porque es muy posible que estas situaciones sigan subsistiendo durante un largo tiempo y va a haber que tomar medidas muy importantes. Y también ahí nos pusimos hace un tiempo atrás el objetivo de contar qué es lo que estaba pasando en el mundo, porque en el mundo la Unión Europea, por ejemplo, acabó de lanzar un programa de subsidios y de préstamos para sus países que incorporan el cuidado del ambiente y también la promoción de la economía a través del comercio exterior de 750.000 millones de euros, o de lo que se hizo hasta en el propio Estados Unidos, donde hay una presencia muy importante de aportes de dólares para poder sostener la economía. Pero me parece que en el fondo el cambio que se vislumbró fue que prácticamente el mundo como ha venido funcionando y la economía como ha venido funcionando no va a poder seguir si no se cambian, ¿no? Yo creo que la próxima estación, el próximo paso es, y ya se está viendo, la presencia de los estados, como te dije, la Unión Europea y como seguramente está pasando en muchos otros países. Pero también pensar que la mercantilización del ambiente, que es el hecho de utilizar el medio ambiente de una manera desmesurada, casi sin ningún tipo de control, hizo que pasaran estas cuestiones y sin duda también la zoonosis, que es la transferencia de enfermedades de los animales a las personas, como ha pasado con los tres, con las expresiones de este tipo como el COVID-19, tienen mucho que ver también con la explotación de los recursos naturales de una manera totalmente descontrolada.
También la financiarización, que todo esté manejado en un mundo donde las finanzas son lo que todo dominan y en un mundo donde se generalizó una deuda de los países más pobres, también eso va a tener que revertir. Ya en los organismos internacionales hay todo un tratamiento para que los países puedan renegociar de mejor manera sus deudas, cosa que ha hecho, por ejemplo, la Argentina, la que la pone de ahora en adelante en un punto de partida muy interesante para compensar con un proceso de reconstrucción de su economía. Y en esto tiene mucho que ver el transporte. Obviamente, el transporte, que son prácticamente en su gran mayoría y por la importancia de las cargas, son los portacontenedores y son los barcos graneleros, van a tener que hacer una transición energética, van a tener que dejar de usar combustibles que carbonizan y pasar a combustibles más ecológicos, menos fósiles, más compatibles con el medio ambiente. Lo mismo va a pasar con los aviones también tienen una cuestión referida a la huella de carbono muy marcada. Habrá que también ir haciendo una transición energética para que el transporte pueda seguir funcionando, porque obviamente es uno de los drivers principales del funcionamiento del mundo. Y también habíamos dicho que en correspondencia con eso que está pasando, que se va comprendiendo que no puede haber una humanidad donde muy poca cantidad de personas sean dueñas del 90% de las riquezas, donde tiene que haber una mejor distribución de la riqueza, etcétera. Estas cuestiones nos están haciendo pensar que algo está cambiando, está regresando el Estado. El Estado, un Estado inteligente, presente, es prácticamente una materia indispensable para poder pensar en cómo se reorganicen los países. Pero no lo decimos desde la política, ni lo decimos de nuestras preferencias, lo dicen también los economistas más importantes. Creo que fue en una de las últimas reuniones donde yo les contaba que en la primera crisis grande que nos pegó a nosotros en los últimos tiempos, obviamente, ¿no? En el 2001, apareció la figura de Stiglitz como un referente de la academia ganando un premio Nobel. O en el 2008, cuando se da la crisis de las hipotecas subprime en los Estados Unidos, que tiene efectos tan graves en la Argentina a través de los años 2008 y 2009, aparece también premiado como un experto de economía destacado Paul Krugman. Y ahora, frente a esta crisis, muy poquito tiempo antes de que la crisis estallara, aparece otro economista como Dani Rodrik, que es un economista muy cuestionador de los últimos 20 o 30 años del neoliberalismo en el mundo, donde se dijo, estuvimos haciendo todas estas cosas durante el tiempo que pasó y no nos dimos cuenta que no pudimos armar ni siquiera estructuras de salud pública que sean eficientes y hoy el mundo se ha conmocionado con esta situación que creó el COVID. ¿Qué quiero decir? Que las políticas ortodoxas, donde dejaban todo librado al libre mercado, han tenido como resultado los desaciertos que hoy de alguna manera se están pagando, ¿no? Bien, esto como una introducción para llegar hasta acá, ¿no? Pero en el mundo, Marcelo, y desde luego interrumpime cuando te parezca, pero te quería al menos avanzar en esta cuestión. En el mundo en general, los barcos trabajaron viendo lo que pasaba en la Argentina con una disminución de cargas muy importantes en las importaciones. Porque habíamos quedado caros en el mundo, por un lado, porque en China, que es un principal expendedor de mercaderías que llegan hasta acá, también había problemas inicialmente con la llegada de los barcos, etc. Lo que no nos fue tan mal en el sentido de las cantidades transportadas fue en nuestras exportaciones. Y también en una de las últimas reuniones mencionábamos que las exportaciones, tomando básicamente las descargas de los cargueros, de los grandes cargueros que llevan granos o productos como harinas, aceite, biodiesel, etcétera, aumentaron y el polo portuario de Rosario, por ejemplo, aún en esta etapa se conformó como un polo situado por encima de Nueva Orleans y por encima de Santos, que son los otros polos que compiten con el polo rosarino o con el polo santafesino en lo que hace a la colocación de exportaciones en los países asiáticos, ¿no? Desde Brasil o desde Estados Unidos se dio que nuestro polo portuario pudo exportar en lo que es el complejo soja más que ellos. También es real que se dio que la guerra comercial entre China y Estados Unidos hizo que algunos productos que de Estados Unidos se exportaban a China, como porcinos,
se vieron disminuidos en su capacidad, en su cantidad, y esto hizo que la Argentina pudiera empezar a colocar carne vacuna, por ejemplo, en los mercados chinos. Fue situación que hay que atender con muchísimo cuidado, porque estos productos que se pueden empezar a colocar en el mundo con mayor valor agregado, y de esto vamos a hablar al final, hay que cuidar bien las normas sanitarias también, para que no puedan ser rechazados por los países que importan. Hoy la Unión Europea, o ayer acaban de anunciar una serie de cuestiones que le hacen a que las mercaderías tengan que tener muchos estándares de calidad y muy estrictos para que la Unión Europea los importe. Bueno, por lo tanto, en cuanto a exportaciones, podemos funcionar relativamente bien. La idea también era contarles que se van dando algunas noticias que son interesantes, así como tuvo que resolverse la crisis que se había planteado sobre el puerto de Buenos Aires hace un tiempo, que ahí se logró hacer que esto se resolviera, se protegieran los puestos de trabajo, etc. En casi todas las provincias hay una inquietud por ayudar, todas las provincias que tienen puertos, desde cada una de sus lugares, a los consorcios portuarios, a los puertos que tienen en el país. Una buena noticia: en la Argentina desde hace bastante tiempo no hay muy buenas estadísticas, de hecho en algunos aspectos sí, pero mirando la cuestión portuaria faltan estadísticas que sean homogéneas para que sirvan para comparar, para trabajar, para analizar el funcionamiento de los puertos, para ver en qué se puede mejorar, qué cosas hay que cambiar, etc. Y hoy aparece una cierta preocupación muy acertada acerca de que haya estadísticas. Por ejemplo, los consorcios portuarios bonaerenses, que es quizá la zona donde ustedes tengan la audiencia más cercanamente, están preparando un observatorio para ver cómo se mueven las cargas en esos puertos. Fíjate que cuando repasamos en el inicio todos los puertos del país, en algunos programas anteriores, los mencionamos, pero vale la pena decir, el puerto de Bahía Blanca y el puerto de Rosales han tenido una presencia muy importante en cuanto a cargas en este último tiempo, lo mismo que el puerto de Quequén en la ciudad de Necochea. Son dos puertos complementarios muy interesantes, porque muchos de los buques que por la sequía han salido con no toda la carga disponible sobre los buques, se tuvieron que completar en el puerto de Bahía en algunos casos, y muchos en el puerto de Quequén. Pero también hay un puerto muy importante que tiene que retomar una senda de crecimiento, como es el puerto de Mar del Plata. Hoy el puerto de La Plata también está mucho en las noticias, porque hay toda una discusión acerca de cómo se lo favorece, en todo caso impulsado por ahí desde la provincia de Buenos Aires, y cuáles son las cuestiones en las que hay que trabajar para que ese puerto tenga buenos accesos, etcétera, y para que las cargas puedan llegar mejor. El puerto de Dock Sur, siempre se habla del puerto de Buenos Aires y nos ubicamos en el puerto que está en la ciudad de Buenos Aires concretamente, pero el puerto de Dock Sur es el puerto de contenedores, el segundo puerto en movimiento de cargas de contenedores. Es muy importante, movió más de 160.000 TEUs. Cuando digo TEUs me refiero a una unidad de medida, que es lo que mide un contenedor de 20 pies, que es el contenedor que usualmente se ve arriba de los camiones o de los trenes o de los barcos. Y también, hay otros puertos más, como el puerto de San Pedro, como el puerto de San Nicolás. Por lo tanto, todo ese complejo de consorcios portuarios están de alguna manera hoy coordinados, han cambiado sus autoridades, y me da toda la impresión de que tienen una potencia muy importante. Muchas veces no tan conocida, porque se mira el movimiento grande de contenedores que hay en Buenos Aires ciudad, y te mira el movimiento grande que hay de granos por ahí en la zona de Rosafé, ¿no? De la zona en la que nosotros generalmente hemos centrado muchos de nuestros comentarios. Pero bueno, durante el primer semestre solamente de este año, los puertos de Buenos Aires operaron con más de 1.800 barcos, alrededor de 1.800 barcos, movieron 170, 180.000 TEUs y 11 millones de toneladas de cargas, de granos y de cargas generales, lo cual es una cifra, que son cifras muy importantes, y que sin duda en esta situación, ¿no? También vamos a ver que si viene una baja muy fuerte en el inicio de la pandemia sobre principios de año,
hubo una leve recuperación en las expos y hay una baja importante en las importaciones. Bueno, ahora estamos abriéndonos a una nueva etapa y veremos cómo sigue evolucionando esto, Marcelo. Lo que se nota es que con algunas dificultades, los cruceros en algunos lugares comienzan a prepararse para volver a actuar, a funcionar. Lo vuelvo a repetir, creo que lo conté, pero es muy interesante. Ya no se va a tratar de barcos que llevan la totalidad de miles y miles de pasajeros, van a reducir mucho la cantidad de pasajeros que transporten, van a tener muy estrictos protocolos de seguridad y van a ser viajes mucho más cortos donde se puede regresar rápidamente y no hay que ir bajando en diferentes puertos, lo que sin duda genera muchas dificultades en la problemática de la salud, ¿no? Esto es lo que está pasando con algunos cruceros que se empezaron a experimentar y que ya funcionan en Alemania. Lo mismo en algunos otros lugares donde los turistas no bajan del barco y el barco va a una zona donde se pueden visitar islas que obviamente se pueden disfrutar más desde el lado del agua que desde afuera. Así que en líneas generales, ahora me gustaría contarte, no sé si en todo caso querés hacerme algún comentario, pero cómo en adelante bueno, van a empezar va a seguir el funcionamiento de los puertos, sobre todo porque todos, si bien saben que el COMEX, el comercio internacional, siguió funcionando, los grandes operadores están muy asustados porque en el corto plazo saben, y en el mediano plazo no saben todavía cómo va a funcionar la economía. Quizá en el largo plazo siga con inversiones que son muy interesantes y que después me gustaría comentártelas. Bárbaro. No, justamente me lees la mente porque la pregunta iba en ese sentido, ¿no? Cómo con esta síntesis que has dado de lo que vendrá en el movimiento de los puertos a nivel mundial y particularmente estos datos que nos dabas de las concesionarias, de los concesionarios portuarios, mejor dicho, de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿cómo están los puertos argentinos frente a este futuro que casi es un presente, ¿no? Si bien estamos en gran parte del país con aislamiento, mayor o menor, pero a nivel de COMEX, a nivel comercio exterior, ya prácticamente está mucho más abierto que hace un par de meses atrás o un mes atrás, y también eso ocurre no en la Argentina. ¿De qué manera nos estamos preparando en los puertos del país, en los puertos argentinos, para enfrentar esta pospandemia, ¿no? Bueno, el pronóstico es muy difícil hacerlo en torno a cómo va a ser el ritmo de la recuperación de la economía. Sin duda es un momento muy difícil que se está atravesando, es un momento donde los países prácticamente que tienen que empezar una etapa de reconstrucción, pero en lo que hace a imaginarse un futuro donde se logren condiciones de una nueva normalidad, seguramente van a cambiar los consumos, por lo tanto la demanda de productos importados, irán cambiando también el tipo de exportaciones que se hace de parte de nuestro país. Yo diría que hay dos cuestiones a tener en cuenta. Todos los grandes operadores globales, habíamos dicho que los operadores globales tienen barcos y también tienen puertos, ¿no? Son 20, 25 grandes empresas que tienen una presencia internacional muy fuerte y que obviamente están hoy en una situación donde la expansión que estaban calculando hacer antes de que comenzara el COVID la han tenido que retraer. Es decir, ¿cómo se nota la expansión? En términos de buques, cuando una empresa se quiere expandir, hace una orden para que se construya en un astillero un barco, que te imaginas, no es algo que se hace de un día para el otro, requiere varios meses de trabajo, en algunos casos años, y las expansiones previstas, por ejemplo, en términos de barcos y también de mejoras de las infraestructuras de los puertos, estaban estipuladas en un 100%, bajaron al 40%. Es decir, para el corto y el mediano plazo, el futuro es todavía muy incierto. Obviamente la perspectiva de esta gente es que ellos siguen pensando en condiciones de recuperación de la economía y los grandes proyectos se retrasan de alguna manera, pero siguen pendientes de realización. Y aunque nos parezca mentira, después voy a volver sobre los puertos de Argentina, pero para dar un contexto general, los
los puertos se preparan cada vez más para la incorporación de nuevas tecnologías, independientemente de la gravedad que tiene la situación económica. Hoy es muy llamativo lo que están haciendo un conjunto de países en el mundo, encabezados, diría yo, como el accionista principal en términos económicos o de poderío, pero por China, pero también Dinamarca, Finlandia, Japón, los Países Bajos, donde ahí está el puerto europeo más importante, que está en el ranking ya por debajo de los 10, pero es el puerto más importante, el puerto de Rotterdam, ¿no? Corea, Singapur, han conformado entre todos, con la ayuda de una organización de puertos y de navieras y de terminales portuarias, IAPH es conocida, y por la Organización Marítima Internacional. La Organización Marítima Internacional, la OMI, es la autoridad mundial que fija todas las normas que tienen que ver con el funcionamiento de los barcos. La OMI se preocupa por la seguridad portuaria, básicamente por la seguridad de la gente que está en tierra, de las instalaciones portuarias y de la seguridad de la navegación. Y está participando la OMI ya en una red que se llama MAS, que es una red que trata sobre los buques autónomos de superficie marítima. Es decir, están invirtiendo fuertemente alrededor de 130 mil millones de dólares, 130 millones de dólares está poniendo Corea para comenzar a comprobar en la práctica cómo avanzan los proyectos de navegación autónoma. La navegación autónoma significa un cambio extraordinario, porque se trata de barcos que tienen componentes inteligentes, porque obviamente van a prescindir prácticamente de las tripulaciones. Estamos hablando de barcos que hacen los circuitos transoceánicos, ¿no? No los barcos que hacen los cabotajes en los ríos internos de cada país, donde tienen que ajustar al máximo la prevención de colisiones, donde aparecen las tecnologías de control remoto, donde aparece el atraque autónomo, donde aparece la necesidad de integrar esos envíos que se van a hacer en esos barcos autónomos juntos con los envíos que durante mucho tiempo todavía, no tanto tiempo, un tiempo más, se van a seguir haciendo desde el punto de vista de los envíos tradicionales, con los barcos obviamente tripulados. Por lo tanto, hay toda una transición. Pero fíjate vos la importancia que tiene esto, porque está de alguna manera demostrando ya la presencia de las nuevas tecnologías en casi todo lo que hace a la cuestión de la navegación y los barcos. Hoy las nuevas tecnologías y la digitalización son prácticamente imprescindibles, por ejemplo, para todo lo que es la despapelización, para el comercio exterior, que requiere de muchos documentos que ya se tienen que hacer de una manera mucho más a través de la internet, mucho más rápido, la cuestión de los GPS, etcétera. Pero acá ya aparece lo de la autonomía, con lo cual aparece todo en esto también se va presentando los nuevos desafíos del mundo del trabajo. Digo así para contraponer, mientras allá están viendo de qué manera algunos barcos no van a reemplazar totalmente el trabajo humano, porque el trabajo humano va a ir en otros sectores de la navegación, pero acá en la Argentina estamos viendo cómo podemos hacer para que la industria naval argentina se recupere, para que genere puestos de empleo también. Y no de una manera que podríamos decir que no tiene importancia. Puestos de empleo significa darle trabajo a los argentinos, pero también significa reconstruir la posibilidad de la industria naval, y también significa bajar en esta etapa de reconstrucción económica muchísimos los fletes que la Argentina está pagando a países extranjeros, que son los países donde se asientan las banderas de los buques que trabajan en nuestro territorio, como por ejemplo todo lo que son portacontenedores y buques cargueros. Será mucho más difícil reemplazarlos por una bandera nacional, pero sí el cabotaje de la hidrovía tienen que ser un lugar para que lo transiten barcos argentinos, pero que a su vez incorporen tecnología, como por ejemplo lo que se está planteando con la transición energética GNL, que es lo que se ha planteado hace muy poquitito desde el sindicato de patrones, que significaría un ahorro también muy importante, no solamente una mejora de las condiciones ambientales. Y la preparación para lo que se viene tiene que ver con el contrato de la hidrovía, que es la finalización en el año 2021, que seguramente se va a prorrogar un poquito más del contrato de dragado actual,
que significa mantener en condiciones el río Paraná y vincularlo de la mejor manera posible al océano y a las ubicaciones de los puertos de Buenos Aires para mejorar los costos logísticos. Los alimentos argentinos van a seguir saliendo, van a seguir siendo demandados, porque los alimentos son una demanda muy inelástica. Aunque haya crisis, lo único que se cae en lo que es el poder, en lo que se deja de usar el poder de compra de la gente son los alimentos. Y obviamente en países como los países asiáticos que están haciendo una transición hacia clases medias que son cada vez más demandantes, van a seguir necesitando nuestros alimentos. Por lo tanto, como el alimento tiene un costo bajo, porque se está exportando hoy, en algunos casos volviendo a la exportación del grano, por una cuestión que hay con respecto a los aranceles, pero también alimentos o productos que tienen un escaso valor agregado, es necesario tener costos logísticos muy bajos. Hay que bajar al máximo los costos logísticos y eso se hace justamente si vos tenés una hidrovía donde los barcos pueden salir más cargados, pueden llevar mayor cantidad de carga, pueden tener menor cantidad de tiempo de tránsito, pueden tener mejor señalización y se evita de esa manera que tengan acaecimientos, accidentes o demoras, etcétera, si hay mejor cantidad de dragas, y si se logra a su vez hacer que la hidrovía tenga condiciones de navegabilidad hasta lo más al norte de nuestro país, para también poder hacer entrar desde Bolivia y desde Brasil producciones que pueden salir desde acá. Así que una gran cosa es esa, y la segunda es lo que pase con el puerto de Buenos Aires, que va a tener que estar ya, o ya está trabajando activamente en los pliegos de una nueva concesión, porque la que hubo y que terminó hace poco tiempo, ¿te acordás? Se prorrogó por 2 años. Ahora hay que ponerse a pensar cómo va a haber que hacer con eso. Y también todo el sistema de puertos que componen la República Argentina, como los puertos de las provincias, de las otras provincias, que también tienen que ponerse a punto. Por ejemplo, se está pensando en inversiones para Comodoro Rivadavia, se está pensando y planificando en inversiones para los puertos de Madryn, para el puerto de Madryn, en Chubut y para el puerto de Ushuaia. Es decir, hay en esta etapa también, mientras la Argentina transita esta situación tan difícil, se está también haciendo un esfuerzo desde lo público muy grande para recomponer la capacidad de funcionamiento de estos puertos. De manera que el gran desafío es afinar al máximo un complejo de infraestructuras y, si es posible, industria naval y de la hidrovía, que es nuestra principal vía de salida a las exportaciones, no solamente de grano, ¿no? Por la hidrovía también transitan mineral de hierro, etcétera, que sirven a las empresas siderúrgicas que están en ese lugar. Ese me parece que es el punto de vista del lado de las infraestructuras y de la preparación para mayores niveles de funcionamiento de los barcos. Y después hay que pensar en algunas otras cosas que también se las puedo comentar luego rápidamente, que tienen que ver también con cómo hacemos para que los puertos, las ventajas no sean solamente para los grandes sectores agroindustriales, que está muy bien que las tengan, porque han invertido para disponer de instalaciones, pero sino también que desde el puerto, para el lado de adentro del territorio, se difuminen más, se expandan más los beneficios económicos. Este es el segundo tema, porque nosotros tenemos que reconstituir la economía, reconstituir la infraestructura portuaria, lo de la hidrovía y el puerto de Buenos Aires es muy importante, y estas inversiones también, pero también tenemos que ir viendo qué tipo de economía vamos a hacer para no exportar solamente productos que no tienen la mayor capacidad de valor agregado posible. Está claro. Bueno, un panorama que abre sin dudas en el mundo, en la Argentina y en el mundo, toda esta situación de la pandemia y distintos objetivos que vos vas marcando, que yo, la única cuestión que digamos, me viene a la memoria como para preguntarte respecto a lo que estás diciendo es cuánto de todo esto que vos estás hablando, por ejemplo, la cuestión de las energías renovables en el tema del combustible, es decir, renovar el combustible, pensar en el medio ambiente y también en eso que hablabas vos de la zoonosis, en esto de cómo se ha trasladado a través de animales las enfermedades y en definitiva el coronavirus de algún modo aparentemente viene por ahí. Digo, uno en lo que habla de coronavirus siempre tiene que poner la palabra aparentemente porque permanentemente hay modificaciones respecto a lo que va para adelante y después vuelve para atrás, pero digo,
¿Cuánto ha colaborado, digo, entre comillas, el coronavirus en todo esto, en toda esta reestructuración que se viene? Que evidentemente era necesaria. ¿Cómo estábamos antes del COVID en el mundo portuario y cómo estaremos a partir de ahora? No sé si quedó muy claro esto, si era, digamos, como, no digo que era necesario la presencia de una pandemia de estas características, pero evidentemente hacía falta un recambio en la organización del comercio exterior, digo, por la situación mundial, económica y demás. Y esto evidentemente ha avanzado o ha apurado, digamos, esa modificación. ¿Viene por ese lado? Bueno, claro, Marcelo, yo creo que vos diste en la tecla. Si uno mira a la Argentina solamente, en el 2019 estábamos en un país con una altísima inflación, con un altísimo endeudamiento, con una situación de crisis económica que se notó claramente desde el 2018 en adelante. Eh, la verdad que eso fue un punto de partida donde la Argentina estaba en una situación muy, muy, muy grave, digamos. La pandemia vino a poner en evidencia, a poner en evidencia eh, nuevos aspectos del problema, que es quizá mirar un poco más profundamente. ¿Qué significa un endeudamiento solamente para generar negocio financiero? ¿Qué significa la falta de apoyo a los sectores productivos pensando que el Estado no tenía que hacer un apoyo inteligente porque todo lo iba a resolver el mercado? Todos esos enfoques hacen cambiar la mirada sobre la economía, pero también es real que, aunque no conocemos del todo, porque es muy cambiante la visualización que se tiene hasta de la propia ciencia que está siguiendo esto de cerca del coronavirus, es muy responsable lo que ha venido pasando con el calentamiento global, que hasta hace poco parecía que era algo lejano. Sin embargo, hoy nos estamos dando cuenta que probablemente el coronavirus, como acaba de decir un científico muy reconocido, ha sido una cachetadita para la humanidad si se la compara con la gran cachetada que puede venir, donde haya una explosión en el sentido figurado, ¿no?, del cambio climático, y donde se muestren realmente todos los problemas que se vienen acumulando. Por eso acá no se trata solamente de salir a auxiliar sectores, sino también de pensar que va a haber que cambiar muchísimas cosas. Va a haber que cambiar muchísimas cosas acerca de cuáles son los elementos que tienen que ver con eh, el impulso a la economía. Ejemplo, producir bienes para el mundo, para seguir con el tema de los alimentos, que sean bienes que tengan una trazabilidad, que se sepa concretamente si es un animal, si es un producto pecuario, la trazabilidad que tiene en la crianza de esos animales para ser trasladados a un alimento que se coloca en otros países. Los alimentos desde el punto de vista eh, también de los granos. Hay que pensar muy bien que se tiene que utilizar el agro con una mirada mucho más amplia, con una mirada que tiene que ver con la biodiversidad, con la bioeconomía, y utilizar los productos del agro para agregarle valor a los alimentos. Hoy, si uno colocara alimentos en Europa, que sean alimentos donde haya una trazabilidad, alimentos que tengan una calidad claramente mostrable, que tenga estándares de salubridad en su fabricación, ese tipo de alimentos compatibles con el medio ambiente, tienen una mayor apreciación, porque si hoy ves, esto despliega también una visión de que el mundo tiene que salir tiene que funcionar en torno a cuestiones mucho más sanas. Hay toda una visión del medio ambiente donde los productos que se puedan colocar con normas de calidad ambientales en el mundo van a tener un precio mucho más alto. Por eso yo digo, todo lo que se puede hacer con el campo excede muchísimo a vender granos en estado sin transformación, o en vender harinas, o en vender aceite. Nosotros tenemos que presentar ya, en vez de ser el granero del mundo, ser quien ponga en las góndolas de China productos con un altísimo valor agregado que
se consumen muy rápidamente y que sin duda van a tener una gran cantidad de respuestas en lo que hace a la incorporación de divisas a nuestra economía. Por lo tanto, me parece que es todo este mundo el que hay que ir cambiando. Hoy, por ejemplo, la bioeconomía tiene la posibilidad de convertirse en una cuestión de mucha fuerza en el agro, que va a generar también una gran cantidad de puestos de trabajo, porque tiene toda esa marca de que son productos que son compatibles con el medio ambiente y que van a tener también niveles muy importantes de ahorro en la fabricación de insumos, de remedios, el propio biodiesel, etcétera. Vas a ver que todas esas cuestiones son las que hay que saber aprovechar. Por eso cuando se dice los puertos exportan granos es real, y yo tengo la necesidad de señalar que es muy importante que pudieran exportar con mayor valor agregado, pero la ciencia y la técnica hay que incorporarla. Hoy las ciudades tienen que pensar cómo hacen para juntar a los jóvenes que se están formando en carreras como la agronomía, la informática, que tienen que ver con la digitalización, etcétera, para poder sumarlos a los recursos naturales, que en la provincia de Buenos Aires también son muy vastos, para pensar realmente de qué manera se puede agregar valor a nuestras producciones. Y ahí sí buscar una salida exportadora. Esto es una cuestión muy importante. La Argentina tiene algunos 4 o 5 conductores para salir adelante. Uno sin duda es Vaca Muerta, otro es el software, el otro es la agroindustria, pero todas estas cuestiones vinculadas a la bioeconomía tienen un futuro realmente muy importante. Y hay que agregar otra cosa, también de la salida de esto, no es solamente cuidar el calentamiento global y estas cuestiones que han provocado hasta el manejo de los animales en condiciones de hacinamiento, etcétera, que también es lo que se ha visto en Asia, ¿no? Modificar todas estas cosas, pero también incorporar rápidamente la necesidad de pensar que estamos en un mundo donde hay que darle una importancia especial a la educación y a la ciencia y a la técnica aplicada y a los desarrollos regionales. Yo diría que ese es el gran desafío. Vos pensás que el mundo ya tiene en el 2030 millones y millones de cuestiones que se utilizan en lo doméstico, de artículos y de artefactos conectados a la Internet. El Internet de las cosas. Fíjate vos, la Internet de las cosas significa que se pueda ver la trazabilidad de lo que va en un barco, pero también se puede ver un montón de cuestiones que aparecen en la vida doméstica que hacen que con la inteligencia artificial se puedan ahorrar costos. También hay que pensar que algunas profesiones para el futuro van a tener una disminución de puestos de trabajo. Ejemplo, los conductores en Estados Unidos en poco tiempo seguramente de camiones van a ser menos que los que hay hoy. Bueno, hay que buscar otras maneras de compensar esa pérdida de puestos de trabajo. Cada vez es más importante lo que significa la impresión 3D. La impresión 3D hace que hoy vengan los juguetes de otros países de China, van a ser reemplazados por los que se puedan fabricar acá, solamente con una impresora, cuando los costos sean los adecuados, obviamente, ¿no? La nanotecnología, la tecnología que permite hacer cambios importantes. Los urbanistas, las ciudades tienen que cambiar también. Las ciudades tienen que ser ciudades preparadas para un mundo diferente. Bueno, todos estos cambios hay que ir pensándolos como de alguna manera lo traigo desde los puertos, porque como la industria marítima está buscando también esas cuestiones para readaptarse a las nuevas realidades, ¿no? Yo creo que la educación, la ciencia y la técnica y la mirada del desarrollo regional es una cosa muy interesante que la lideren las ciudades que tienen puertos. Fíjate el polo de Bahía Blanca, lo poderoso que se puede conformar, lo que puede ser utilizar a pleno el polo del aluminio en Chubut, lo que puede significar el progreso que pueden dar ese tipo de explotaciones. Como también, fíjate la dificultad que va a tener el polo de la armaduría que hay en Tierra del Fuego. No hay viajes de avión, no hay viajes de camión para llevar las cosas. Prácticamente eso durante un tiempo no va a funcionar en la medida que funcionó al inicio. Por lo tanto, hay que ir viendo cuáles son los lugares desde donde la economía puede comenzar a resurgir. Y las ciudades portuarias tienen la necesidad de reconocer que quizá los puertos tengan menor cantidad
de trabajadores en el puerto, pensando en términos de futuro, ¿no? Pero seguramente la logística va a encontrar que haya mayor cantidad de trabajadores en otras cuestiones, que tienen que ver también con el transporte, como por ejemplo el reparto de los productos de la última milla, y hay una serie de cuestiones más donde es muy interesante ponerse a pensar de qué manera los puertos, aunque tengan menor cantidad de trabajadores, generan ventajas y expectativas, por ejemplo, para colocar producciones, y aparece un conjunto de profesiones vinculadas al comercio exterior y a la logística, que también hace que sea una ventana para que se generen empleos en nuestro país. Tal cual. Bueno, Ángel, se nos está acabando el tiempo. Yo no sé si te queda algo que no nos quede fuera del programa, pero si hay algo que está claro es que yo no sé, la pandemia ya sabemos lo que nos ha dejado, lo que nos está provocando, pero por otro lado, creo que estamos en un momento histórico. Vamos a ser contemporáneos, no sé si es una exageración lo que voy a decir, pero casi una refundación del mundo, porque se tendrá que modificar absolutamente todo, no solamente la economía y el trabajo, sino que o a partir de la economía, el trabajo y la salud, vamos a tener que modificar nuestros hábitos de vida de mayor o menor medida, pero ya no es lo mismo que antes, y esto no es una frase hecha, sino que es una realidad, ¿no? Exactamente. No, te agradezco mucho. Quería hacerles un poco esta presentación y nos vemos nuevamente la próxima semana. Bueno, qué bien que venís para los cierres, ¿eh? Muy bien. Cómo manejar los tiempos, ¿eh? Cuando hay que cerrar, hay que cerrar. Está muy bien porque se nos acaba el tiempo justamente y está muy bueno que hayamos transcurrido este momento. Gracias, como siempre, Ángel. Un gusto que nos acompañes aquí en la radio y conocer todo esto que vamos de a poquito descubriendo aquellos que naturalmente no son especialistas en el mundo portuario con Puertos Argentinos con Ángel Elías. La semana que viene, por supuesto, nuevo encuentro de este programa aquí por el Provincial Radio Online. Hasta cada momento.